Hola, hoy en el multiverso de las historias hablaremos del cuento de Edgar Allan Poe, William Wilson, un cuento para no dormir y reflexionar sobre nuestra propia oscuridad. Antes de comenzar, les aviso que en este video se hablará del cuento William Wilson en su totalidad, por lo que se vienen varios spoilers. Este cuento es considerado uno de los más importantes de Edgar Allan Poe. En él nos relata la historia de un joven llamado William Wilson, quien lucha contra su doble, un hombre idéntico a él en todos los aspectos, incluyendo el nombre. A lo largo de la historia, exploramos junto con el protagonista la lucha interna entre lo que uno quiere ser y lo que está bien o mal visto en la sociedad. Es una narración que nos habla de la culpa en todo su esplendor. Este cuento está narrado en primera persona, lo que no solo nos ayuda a meternos en la mente del personaje, sino que también nos hace dudar si los hechos que se nos van describiendo son verdad o si son solo la percepción del personaje. Esto genera curiosidad en el lector, ya que queremos saber qué está pasando en realidad. Iniciando el cuento, vemos que el protagonista tiene cierto desprecio hacia él mismo, al grado que no usará su verdadero nombre, ya que de hacerlo estaría manchando esas páginas blancas, porque claro, el color blanco es un símbolo de pureza que él no tiene. También nos dice que ha llegado al colmo de la depravación, plantándonos una imagen perversa y malvada de él, aunque en ningún momento detalla qué ha hecho para pensar eso de sí mismo. Con ello se marca la pauta para abordar el tema principal del cuento, que es la lucha invisible entre el bien y el mal, restándole importancia a los crímenes cometidos por el personaje, ya que lo relevante es el sentir de William Wilson ante su actuar malévolo y no la gravedad de sus actos. Este cuento está lleno de simbolismos, como por ejemplo, la atmósfera sombría que nos plantea, presentándonos el colegio en el que William Wilson pasó los primeros años de su vida y en el que conocerá a su doble, un lugar que nos transmite la naturaleza oscura del personaje principal. Este colegio está ubicado en una casa isabelina, llena de recovecos en un neblinoso pueblo de Inglaterra, con una refrescante atmósfera de sus avenidas en sombra y un campanario gótico, con un tañido que irrumpe el silencio del colegio, tal como su doble aparecerá para quitarle la tranquilidad que tenía en su vida. Alrededor de la escuela se levanta una muralla de ladrillos semejante a la de una prisión, y en una pared se encuentra una puerta espesa de hierro, asegurada con un pasador de hierro y coronada de picas de hierro, que al protagonista le genera un profundo temor. Estas descripciones nos hablan de un personaje que se siente aprisionado. William Wilson comienza a destacar por encima de sus compañeros en el colegio, a excepción de uno, el cual extrañamente tiene el mismo nombre ordinario que él, y con el paso del tiempo irá pareciéndose más a él, no solo en su apariencia, sino también en su actuar. El conflicto entre ambos es tal que a diario tienen un enfrentamiento en el que de manera pública su rival le concede la victoria, pero haciéndole saber que él era el verdadero ganador de aquella disputa. Pese a las similitudes entre William Wilson y su compañero de clases, hay una diferencia clave entre ellos, que es la forma de hablar de su rival, que, ante los ojos de nuestro protagonista, se trata de un defecto en los órganos vocales, que le impide alzar la voz más allá de un susurro apenas perceptible. Susurro que será mencionado de manera reiterativa hasta el punto en que este se vuelve un símbolo que perseguirá a William Wilson en momentos clave de la narración, para terminar convirtiéndose en una sombra de su propia voz. Cuando el protagonista llega a su límite, decide jugarle una broma a su rival para demostrarle su malicia, por lo que en plena noche entra a la pequeña habitación de su doble y tras ver su rostro, comienza a sentir un temor tal que decide huir de esa escuela y no regresar jamás, dejándonos una duda. ¿Qué fue lo que vio William Wilson en su rival, en su doble? Pasan los días y William Wilson entra a otro colegio y retoma su vida continuando con sus actos maliciosos, con el susurro incesante de su doble, que aparecerá antes de que William Wilson cometa algún acto de gran maldad. Esta situación lo hace sentirse en un estado de debilidad y sumisión ante su rival.
Ya en la universidad, William Wilson encuentra a su siguiente víctima, un chico sumamente adinerado, al cual, mediante engaños perfectamente calculados por él, lo hace apostar en un juego de cartas hasta dejarlo endeudado. Al notar el semblante de su víctima, se da cuenta de que lo ha arruinado y en este preciso momento aparece el hombre que lo ha estado persiguiendo y acosando por años para desenmascararlo, exhibiendo ante todos las trampas que hizo en el juego de cartas. William Wilson es expulsado de esa escuela, pero es una huida sin sentido, ya que no importa qué tan lejos vaya, no podrá hallar alivio, no podrá dejar de escuchar ese susurro. Tiempo después, durante un baile de máscaras en el que William Wilson está a un paso de cometer un acto de maldad, aparece nuevamente su rival, y ambos, vestidos con las mismas ropas, comienzan a pelear, hasta que el William Wilson original hunde su espada varias veces sobre su copia, para después mirar en un espejo y verse a sí mismo pálido y cubierto de sangre. O al menos eso le pareció ver, pero no, a quien veía en el espejo era a su antagonista, Wilson, quien ya no hablaba en un susurro, sino en una voz parecida a la de él, diciéndole: «Has vencido y me entrego, pero también tú estás muerto desde ahora, muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. En mí existías y al matarme, ve en esta imagen que es la tuya, cómo te has asesinado a ti mismo». Como vemos, el doble de William Wilson era en realidad una manifestación de su conciencia y su lucha interna contra sus propios vicios y pecados, la lucha interna de la que no podrá escapar. No hay forma de deshacernos de la culpa, pero sí podemos decidir si será nuestra amiga o nuestra rival. Y para terminar, una reflexión sobre este cuento. ¿Quién es el verdadero villano? ¿Nuestro doble que nos susurra cosas al oído antes de cruzar el umbral del camino hacia la maldad? ¿O nosotros mismos? ¿Cuál versión de nosotros tomaremos como la original y cuál la copia? O mejor aún, ¿seremos capaces de escribir nuestro nombre en una hoja en blanco sin mancharla? Gracias por ver el video. Denle like si les gustó, comenten y ya que están por ahí, suscríbanse. Chao.